En nuestro caminar con Cristo también tenemos fuertes batallas, pruebas difíciles. Y a veces estas pruebas nos sacuden tanto que parece que no vamos a resistir. Pero estas pruebas siempre vienen para traer fortaleza a nuestra fe. Siempre sacan y nos muestran lo que hay en nuestro corazón. También nos ayudan a acercarnos más a Dios. Y también nos llevan al siguiente nivel, más crecimiento. El apóstol Pedro decía que nuestra fe tenía que ser probada, tiene que ser probada por diversas pruebas, pasada por fuego. Pero a nadie, creo, le gusta esta parte, ser pasado por fuego. Pero esto es necesario para que se cumpla la obtención de nuestra salvación, de nuestras almas. El apóstol Pablo, también en Hechos 14, no está en los versículos, pero es una historia donde Pablo termina siendo apedreado, casi muerto. Y luego, milagrosamente, el Señor lo levanta de esa fuerte prueba y él, en lugar de quedarse quizás a ver sus heridas o sentarse, él se va y predica a los discípulos y los anima y dice y los exhorta a permanecer en la fe. Y él dice este versículo muy conocido, que todos ya, la gran mayoría sabe, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y dice muchas tribulaciones, habla en plural. Y luego no se quedaron con esto, sino que fueron y ayunaron y oraron. O sea que en todo momento ellos estaban fortaleciéndose en el Señor. Y es que estos padecimientos vamos a sufrir por llevar el Evangelio de Cristo. Quien te haya dicho que un caminar con Cristo es un jardín de rosas, te ha mentido. Pero lo cierto es que nosotros pasamos padecimientos, pero también vemos victorias. ¿Amén? Yo no sé cuántos de ustedes han visto victorias en su vida y las seguiremos viendo, pero es necesario permanecer, es necesario fortalecernos en el Señor. Una vez escuché que dijeron, preocúpate cuando no tengas batallas. Y puede ser que tú has salido a una batalla y estés en un momento de paz, pero eso va a ser momentáneo también, porque sabes que el enemigo va a volver. Él no pierde el tiempo. Pero es necesario que tú te mantengas firme en tal caso. Pero ¿qué hay de aquellos que hace mucho tiempo no han pasado por batallas? Ahí está el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese cristianismo? Quizás está dormido, quizás está cómodo, porque para el enemigo quizás tú no eres un gran peligro. Recuerda que las batallas, las pruebas, son el campo de oportunidad donde nuestro Señor se quiere glorificar. Así que la Biblia está llena de hombres y mujeres de fe que pelearon muchas batallas, pero que se fortalecieron y permanecieron en el Señor porque pasaban tiempo con Dios. Esa es la diferencia. Dice de Enoc que Enoc caminó con Dios. Habla de la relación que Enoc tenía con Dios, un caminar. No se habló más. En Judas se habla que fue el séptimo de Adán, y un poco más de él también se habla, pero no fue muchos datos, mucha información. Lo que la Biblia habla es sí de su relación con Dios. De Elías también se habló. Y todos conocemos a este profeta, ¿no? El profeta del fuego, que llamó a la presencia de Dios por medio del fuego. Y bueno, pero Elías decía que él vivía en la presencia, porque él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Siempre decía Elías. O sea, él siempre se mantenía en la presencia de Dios. Igual los discípulos y muchos hombres y mujeres de fe que están en la Biblia. Pero ¿qué nos habla esto? Nos habla de que la iglesia está llamada a resistir. ¿Por qué? Porque caminaban, vivían en la presencia de Dios. No era solo un momento, ellos constantemente vivían en la presencia de Dios. Y esa es la clave. Esa es la clave para enfrentar las batallas. Si me acompañan a Hebreos, capítulo 11, 33, habla de estos hombres de fe, hombres y mujeres, por si acaso, que dice que por fe conquistaron reinos
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuerte en batallas, plural, no una, batallas. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, a los enemigos. Así que considerando esto, hermanos, cuando nosotros estamos en la batalla, miremos en todo momento al autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo, que nos recuerda una vez más la importancia de la cruz. Nos recuerda todo ese padecimiento que sufrió de manera sobrehumana nuestro Señor por nuestros pecados. Y cada paso que Él dio fue porque veía el gozo de lo que venía después de la cruz, esa victoria, la resurrección, la liberación, la salvación de nuestras almas. Eso producía gozo en Jesús cada vez que Él daba un paso para la cruz. Y por consiguiente, la derrota del enemigo. Así que, hermano, hermana, hoy puedes estar en tu noche más oscura. Sientes que el miedo se ha apoderado tanto de ti que no quieres más pelear la batalla de la fe. Pero el Señor esta noche trae bajo sus alas, como todas las noches, perdón, pero también trae liberación, salvación para su pueblo. Así que el fin de este mensaje no es que salgas en emoción, sino que salgas con la plena convicción de que Dios quiere que despiertes, iglesia, que resistas en medio de la batalla y que te vistas de poder de su Santo Espíritu. Si me acompañan a Isaías 52, versículos 5 y 6, dice el Señor, aquellos que están sufriendo por estas fuertes pruebas, dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar de dolor, gemidos. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Sí, porque el enemigo pone en la mente de uno, ¿y dónde está tu Dios? ¿No les ha pasado? No, a mí sí. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Le sirves? Sí. ¿Dónde está tu Dios? O el mundo te puede decir esto. Pero el Señor dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Tenemos un Dios vivo, un Dios presente, un Dios que te dice, iglesia, resiste, la batalla es del Señor. Y ese es el título de esta prédica, iglesia, resiste, la batalla es de tu Señor. Amén. Así que quizás estás en el inicio de tu prueba o estás en la plena batalla, pero te aseguro que veremos el final, un final glorioso. Así que vamos a empezar con 1 Samuel 17. La mayoría conoce esta historia, no está en las diapositivas, pero conocen esta historia de David y Goliat. Y todos recuerdan que por 40 días Goliat venía y atemorizaba al pueblo y les decía cosas y noticias van, noticias vienen, como estamos escuchando hoy en día. Todo le producía temor a este pueblo. Y dice que muchos soldados huían. Incluso Saúl ya estaba separado de la presencia de Dios. Y dice algo muy importante, había gran temor. Y en el versículo 25 de ese libro de 1 Samuel, capítulo 17, dice que Goliat aprovechaba esto todos los días y tomaba ventaja, porque dice que él se adelantaba para provocar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cada vez que tú tienes miedo, vas retrocediendo. El miedo te paraliza y el enemigo avanza. Así es como funciona. Pero hoy la iglesia de Dios está así. Por todos lados escuchamos noticias que nos producen temor. Y hemos dejado de creer en el poder de nuestro Dios. Ha olvidado la iglesia que tenemos un Jehová, Dios todopoderoso. Un poderoso en batalla. Un Jehová de los ejércitos. Y ha preferido creer en las mentiras del enemigo y ha olvidado el nombre de nuestro Dios, que es todopoderoso. Y no solamente su nombre, su poder es todopoderoso. Efesios 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo. Este pueblo, este ejército, no estaba fortaleciéndose en el Señor. ¿Y por qué no podían ver su poder? ¿Acaso el poder de nuestro Dios se debilitó? ¿O es que el enemigo se hizo más fuerte? La respuesta es no. Es por el pecado. Hay una historia que va a ser más clara para nosotros. Una historia que Jesús sanando a un joven endemoniado. La historia cuenta que un padre lleva a este joven hacia los discípulos para que sea liberado de un demonio. Y cuando llegan, los discípulos no pueden hacer este milagro. Y luego el padre de familia va donde Jesús y le dice, mira, tus discípulos no han podido realizar este milagro. Y Jesús les dice en Mateo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Tráiganme al muchacho. Entonces Jesús les muestra dónde estaba la raíz de su pecado, en la incredulidad, en la falta de fe, que impedía que ellos puedan realizar este milagro. Ahora, ellos anteriormente habían podido hacer milagros. En el libro de Lucas también está escrito en el capítulo 10, en el versículo 19, dice que Jesús les había dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los iba a dañar. Pero en esta oportunidad no estaban con la presencia de Dios, no estaban en esa relación con Dios. Y les dice que habían dejado de creer, que había incredulidad en sus corazones. Y me pareció curiosa esta historia porque los discípulos no se quedan ahí. Bueno, no pude realizar este milagro. Lo llevan aparte a Jesús en la intimidad y le dicen, ¿por qué no pudimos realizar este milagro, maestro? Dinos por qué. Y Jesús les responde en el versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, esta batalla, no sale sino con oración y ayuno. Nuestro Dios, hermanos, es todopoderoso para perdonar, pero no lo hará si nosotros no nos arrepentimos. Hermanos, el temor es lo contrario a la fe. Quedarnos en temor solo produce incredulidad. Y el problema es que no es que nosotros no vamos a sentir temor, somos humanos. Pero el punto es, ¿dónde radica ese temor? Si es en la incredulidad, si es en el pecado, si es en la soberbia, si es en el conformismo, en la pereza, en la tibieza, en la comodidad, en la rebeldía. ¿Qué hay en tu corazón? Y eso solamente lo vas a poder saber cuando tú vas a esa intimidad con Dios. Él te lo va a mostrar. Hemos dejado de alimentar nuestro espíritu y hemos preferido alimentar la carne, yendo tras nuestros deseos, antes que hacer la voluntad de Dios. Y yo no quiero que ustedes piensen que esto yo lo estoy diciendo por alguien. Primeramente lo digo por mí, porque el Señor me habló de esta forma a mí. Meses atrás, mi esposo y yo comenzamos una batalla de salud. Y escuchaba la voz de mi Señor mientras esto pasaba, que me decía, ven a mí, vuelve a mí. Y yo estaba como Marta, ¿no? Afanada y turbada, haciendo una cosa, haciendo otra cosa. Marta no estaba haciendo nada malo, pero no estaba como María, escogiendo la mejor parte. Y empecé a sentir estancamiento, hermanos. Empecé a sentir temor, cansancio. Y es ahí donde el enemigo te ve desprotegido, sin tus armas espirituales, y empieza a tentarte y te pone pensamientos, sentimientos malos que van llenando tu corazón y te van llenando también de pecado. No contento con esto, empieza a oprimirte más y más. Y yo sentía la voz de mi Señor llamándome, ven a mí, ven a mí. Pasó un mes,
pasó 1 mes y medio, pasaron 2 meses. Y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dije, vuelve a la oración, pero esta vez acompáñala de ayuno. Y Dios me mostró algo muy fuerte que había en mi corazón. Y para eso son estas pruebas, para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Que mi relación con Dios había sido descuidada. Mi relación íntima, porque yo podía estar aquí en la iglesia, podía estar en las reuniones, todo, pero mi relación con Dios yo la había dejado. Había dejado de hablar con Él. Y el Señor me recordaba, pero si dices que yo soy tu amigo, ¿por qué no pasas tiempo conmigo? Y me dijo, ¿dónde están esas oraciones de madrugada? ¿Dónde están esos ayunos que tú hacías para recibir la palabra cuando ibas a predicar tus primeros años? ¿Dónde está? Y empecé a llorar y empecé a pedir perdón, Señor, porque el Señor me estaba hablando. Me habló con Isaías 58 también. Me dijo, toma en cuenta el ayuno que yo quiero, que está en Isaías 58. Ya no tiemblas a mi voz. Oras 5 minutos, te conformas con lo que oras o con lo que sabes, predicas sin unción. Y es por eso que yo cerré las puertas y le permití al enemigo avanzar para que tú vuelvas a mí. Amados hermanos, para vergüenza mía lo tengo que decir, pero es necesario. Quizás solamente sea yo. Entonces Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santiago 4:8-10 dice, acercaos a Dios y en todo momento oración, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, arrepentidos, delante del Señor y Él os exaltará. ¿Dónde los va a exaltar? Delante de sus angustiadores, de todos los que le persiguen a ustedes. Pero quizás tú sí seas una vida de oración y gloria a Dios por eso. Eres parte de este remanente que el Señor está buscando. Y el enemigo viene contra ti, entonces dices, ¿qué hago? Y entonces entramos a la batalla. Hay una historia que también se acuerdan cuando vienen a apresar a Jesús. ¿Qué hace Pedro? Saca su espada, corta la oreja del soldado romano. Y Jesús al verlo le dijo, Pedro, guarda tu espada. No pelees con armas naturales, cortando orejas. Cuando Dios le había dado llaves del reino, cuando Dios le ha dado una armadura. A veces queremos pelear nuestras batallas con palabras vanas, con amenazas en nuestras fuerzas. Eso no ayuda. Nuestro Señor nos recuerda que nos ha dado armas y estas armas son poderosas porque vienen del Señor. Una de ellas es la alabanza, la palabra, la armadura de Dios, la oración, el ayuno. 2 Corintios 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Este es un versículo que me ayuda mucho, porque cuando estoy en mis batallas y en los momentos más difíciles, yo llevo, lo que guardo es mi mente, porque es el campo de batalla donde el enemigo va a empezar a darte dardos y dardos y dardos. Hay que guardar nuestra mente y nuestro corazón, porque él le encanta hacerte una película donde tu final es el más trágico. Él le encanta hacer eso. Pero lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Guarda tu mente, hermano, hermana. El enemigo quiere robar tu gozo, matar tu paz, destruir tu fe. Eso quería hacer Goliat con David. Pero David no estaba solo. David había pasado tiempo en la presencia de Dios. Estaba lleno de su Espíritu Santo. Entonces David se levanta en fe
y le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene y provoca al ejército del Dios viviente? Y la palabra dice, ustedes ya saben, cogió 5 piedras, tomó su onda, y esta es la parte que más me gusta. Se fue hacia el filisteo. Si me acompañan a Efesios 6:13, dice, por tanto, tomad toda la armadura, toda, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y resaltaba para mí una palabra aquí que se llama resistir. ¿Qué es resistir? Es que aguanto todo y todo y todo, y síganme dando y síganme dando. Vamos a ver qué es resistir. Resistir es antitesmi, es un significado griego. Es oposición vigorosa, valiente. Colocarse frente a frente contra un adversario y mantenerse en su terreno espiritual. Esta palabra, hermanos, tiene gran significado, porque no es huyendo como ganamos las batallas, sino resistiendo. Y David resistió a Goliat, porque él veía la victoria de Dios, él veía la oportunidad en que nuestro Señor se tenía que glorificar en esa batalla. Así que cuando tú resistes, lo obligas al enemigo a retroceder. Las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. Y esta es una gran verdad que tú tienes que creer. Que si tú estás en esa perfecta comunión con Dios, tú vas a avanzar, vas a ganar las batallas. Lo que te hace resistente es la presencia de Dios. Y tengo un ejemplo para significar bien lo que es resistencia. Acá hay 2 cajitas. Ustedes ven que estas 2 cajitas son iguales, aparentemente iguales, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Él es el único que puede ver lo que hay dentro. Y yo les voy a decir que en esta cajita representa a una persona que ha estado poco a poco separándose del Señor y ha dejado esa intimidad con el Señor, y esta sí tiene una intimidad con el Señor diaria, probablemente. Y esta cajita que representa a esta persona que está medio vacía, viene el enemigo y quiere oprimirla. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Oprimir. Presiona tan fuerte que esta cajita va derramando lo poquito que le queda, y al ser oprimida ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere congregarse, ya no quiere orar, ya no quiere servir. Entonces, bueno, dice, salí de esta. Viene otra vez el enemigo y llena su corazón otra vez con dudas y con carga laboral. No digo que el trabajar esté mal, pero digo que una extrema carga laboral. Y empieza a dejar de tener calidad con su esposa, con sus hijos, y el enemigo empieza a presionar, y entonces viene la crisis económica y ya le queda poquito a esta persona. Y al final el enemigo termina destruyéndolo, destruyendo su fe, destruyendo a esta persona. Termina así, oprimida. Pero esta es otra persona que sí tiene comunión con Dios, que sí está todo el tiempo en oración, leyendo su palabra, congregándose. Entonces viene el enemigo, porque no significa que porque esta persona esté así, con una relación con el Señor, no va a ser oprimida por el enemigo. Sí, el enemigo viene a querer también con esta persona, pero esta persona sigue derramando, sigue derramando. Viene el enemigo y otra vez, y ella se defiende con la palabra, con la alabanza, y sigue oprimiéndola, pero ella en todo momento está dando y dando y dando. Y terminaría toda la noche si es que se llena todo esto acá. Pero esa persona está llena del Señor. ¿Y por qué? Porque constantemente se está renovando en la presencia del Señor. Este es un ejemplo más o menos como las 5 vírgenes sensatas y las prudentes. ¿Hay oportunidad para esta vida? Sí. Si se arrepiente y vuelve al Señor y vuelve a llenarse de la presencia de Dios, sí hay oportunidad.
Pero estas 5 vírgenes insensatas no se llenaron de la unción del Señor, de la presencia del Señor. Cuando vino el Señor no tenían unción, no tenían aceite. Querían el aceite que tenían ellas, pero no se puede transferir el Espíritu Santo. Entonces, ellas podían resistir en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Eso es lo que significa resistir. Estar lleno de la presencia del Señor. Y hay personas que cuando son oprimidas por el enemigo, y quien está detrás del enemigo siempre son las personas, tienen miedo al hombre o lo que puede hacer el hombre. Isaías 51, versículo 12 dice, yo soy vuestro consolador, dice el Señor. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es un mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que te aflige?, dice el Señor. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Si te das cuenta, todo el crédito siempre se lo va a llevar el Señor. Siempre. Él es el que te pone en la línea de la batalla. Y no porque tú seas el mejor, sino porque es su gracia la que se perfecciona en medio de tus debilidades. Y entonces ya estamos terminando el final de la batalla. Todos sabemos el final de la batalla de David y Goliat. Goliat destruido, el pueblo filisteo conquistado, un joven llamado David que simplemente le creyó a Dios, creyó en el poder de Dios, creyó que su Dios es Jehová de los ejércitos, se paró en la línea, resistió porque estaba lleno de la presencia de Dios y ganó la batalla. Y vio esa gran victoria. Así terminan las batallas de la fe. Porque tu Dios no falla, ni fallará. Él no ha perdido ninguna batalla. Así que Él tiene todo el poder para vencer a tus enemigos, quien se levante. Pero es necesario ser una iglesia que viva en el Espíritu Santo. Una iglesia que sabe pelear sus batallas. Así que hay poder en el nombre de nuestro Señor. Él es el que pelea nuestras batallas. Hace más de 2000 años Él ya nos dio su sangre preciosa, su sangre de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Y si tu casa, tu vida, tus hijos están rodeados con el poder de Dios, no hay nadie que pueda ir en contra de Él, porque la batalla es suya. Tú tienes que prepararte. Prepárate para ver victorias. Dejemos de estar en temor. Dejemos de pensar qué nos va a hacer tal persona, qué me va a ocurrir. No, confía en el Señor y en el poder de su fuerza. Si pueden ir pasando los músicos, por favor. Primera de Pedro 5, 8 al 10 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Cuando abunda el pecado, como hoy día escribió una hermana, sobreabunda la gracia. Hermanos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo, hermanos, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si hoy el Señor habló a tu corazón y sientes que habías perdido la fe a causa del pecado, que te habías separado de Dios, hay oportunidad. Aquí está el altar, está abierto. El Señor te llama y te dice, vuelve a mí. Vuelve a la intimidad conmigo. Y si tú oyes su voz, vivirás. Si nos podemos poner de pie, por favor. Si tú oyes su voz, vas a vivir, dice el Señor en Ezequiel 37. Así ha dicho Jehová, el Señor, a nuestros huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne,
y os cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser parte de este ejército lleno de la presencia de Dios. Hoy el Señor está llamando. Y jóvenes, ustedes son ese ejército que el Señor quiere levantar. Ustedes son esas flechas bruñidas, procesadas por fuego, para ser disparadas y ganar almas para Cristo. No vivamos más en el temor. Si son vidas, están preparadas en la presencia del Señor, entonces son vidas de oración, entonces van a haber victoria. Pelea la buena batalla. Y todo lo que el enemigo traiga contra ti no va a prosperar, porque dice que Dios lo transforma para bien. Pablo decía, he peleado la buena batalla. ¿Cuántos de ustedes son guerreros de Dios? He guardado la fe, también decía Pablo. Y es que la fe se guarda, se protege, se defiende, se pelea. Dejemos de temer, dejemos de huir. Vamos a ver esa victoria.